Bienvenidos a este tercer encuentro de este curso que estamos haciendo como comunidad parroquial de Santa Teresita, Conozcamos Más la Biblia. Como ustedes recuerdan, y lo vamos haciendo sábado a sábado, vamos haciendo como un pequeño repaso, resumen de los temas que ya hemos tratado. Hemos hablado de la revelación, de la inspiración, hemos hablado del canon, y también ahora nos toca hablar sobre la interpretación de la palabra de Dios escrita, la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, y también de algunos temas claves importantes para la interpretación y la comprensión, sobre todo del Antiguo Testamento. Así que vamos a desarrollar sobre todo el tema de la alianza en el Antiguo Testamento, Antigua Alianza, para después poder comprender mejor cuando el Nuevo Testamento habla de la nueva alianza, la nueva y eterna alianza. Palabras que también repite el sacerdote recordando la institución de la Eucaristía y lo que Jesús dijo cuando estaba con los apóstoles, cuando celebró la primera misa. Es decir, que en este sábado 19, ya el tercer encuentro de este curso bíblico que estamos haciendo, vamos a hablar de los criterios que nos propone la Iglesia, sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí en mis manos yo tengo el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a citar algunos números, pero sobre todo vamos a leer a partir del número 101, el parágrafo, ese numerito que aparece, el 101, donde empieza a desarrollar el tema de la Sagrada Escritura. Así que para este encuentro les va a servir, si ustedes quieren, además de la Biblia, si tienen a mano, si pueden conseguir, descargar de internet, o si ya lo tienen, al Catecismo de la Iglesia Católica, porque eso también nos va a acompañar y es como un diccionario sobre conceptos que son importantes a tener en cuenta. Yo los voy a ir explicando, les voy a ir dando ejemplos, pero también es importante que ustedes después se detengan a leerlo, releerlo si pueden, si tienen la posibilidad, sino pausando estas explicaciones, estos videos, estos audios, nos va a ir ayudando a ustedes en este tercer encuentro. Así que los invito, busquen la Biblia, si tienen el Catecismo de la Iglesia Católica, buscan el Catecismo de la Iglesia Católica, y los espero para que podamos iniciar con este tercer encuentro.
Bien, entonces tuvieron ya tiempo para buscar la Biblia y, como les decía, si tienen a mano el Catecismo de la Iglesia Católica. Les decía que vamos a leer desde el número 101. En realidad yo voy a hacer referencia, no voy a ir leyendo punto por punto, número por número del Catecismo de la Iglesia Católica. Se desarrolla el tema de la Sagrada Escritura en el artículo 3, empieza en el número 101 y tiene diversos apartados. El primer apartado del que trata el Catecismo de la Iglesia Católica es Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. El segundo apartado, lo que nosotros hemos hablado el encuentro pasado, la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura, es a partir del número 105. Y lo que nosotros tendríamos que tratar de hablar en este tercer encuentro es a partir del número 109 del Catecismo de la Iglesia Católica. El tercer apartado habla del Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura, y dentro de este apartado es que se tratan tres criterios que la Iglesia nos enseña, la Iglesia Católica, para hacer una buena interpretación de la Sagrada Escritura. Y finalmente, después de hablar el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los criterios para una interpretación de la Biblia, de la Sagrada Escritura, se habla de los sentidos de la Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica sigue desarrollando otros temas. Lo que nos interesa entonces a nosotros, lo que yo voy a hacer referencia en este encuentro, tercer encuentro de este curso bíblico, es desde el número 109, 110, 111, 112, 113 y 114. Es decir, del 109 al 114 del Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes lo pueden tener como referencia para releer, reforzar o profundizar esto que nosotros vamos a desarrollar en este encuentro. Entonces, ¿cómo interpretar, cómo leer la palabra de Dios? Ya tenemos algunos elementos, recuerdan. La palabra de Dios escrita primero ha sido una palabra oral, ha sido la experiencia del encuentro del pueblo con Dios, el pueblo de Israel con Dios, y esta experiencia, este encuentro se grabó en la memoria, una memoria viva del pueblo de Israel, y con el paso del tiempo esta memoria pasó de ser solamente oral a ser escrita, y comenzaron a surgir las correcciones, los primeros libros, las primeras partes de los libros que nosotros ahora encontramos en el Antiguo Testamento. También recuerdan, hemos hablado de diferentes etapas, desde la etapa patriarcal, la etapa de Moisés, después de la monarquía, lo que sucedió con el profetismo, el exilio, la vuelta del exilio, y después la aparición del imperio o el helenismo, es decir, cómo el griego fue también, como lengua, como cultura, fue afectando a la tierra donde se encontraba el pueblo de Israel, al lenguaje y a la cultura, y también tuvo influencia en la formación de algunos libros del Antiguo Testamento, sobre todo los que están más cercanos al Nuevo Testamento. El libro más cercano al Nuevo Testamento que encontramos en la Biblia es el libro de la sabiduría, sí, escrito aproximadamente 50 años antes del nacimiento de Cristo, pero escrito no en Tierra Santa, sino en Egipto. Se cree que en Alejandría, en esa zona, habría sido escrito este libro, y fue escrito para los judíos que estaban en ese lugar, que ya no hablaban el hebreo, sino hablaban el griego. Entonces, ahora nosotros en este tercer paso vamos a hablar de los criterios de interpretación, sobre todo de tres criterios que son importantes tener en cuenta cuando vamos a leer la Biblia. Entonces ahora recuerden, del número 109 en adelante es lo que nosotros vamos a usar como referencia en este tercer encuentro, en este curso bíblico. Bien, les decía entonces que vamos a tomar como referencia el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el número 112 dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el primer criterio, ¿sí?, que nos enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano II es prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Justamente, a veces hay alguna costumbre o tradición de hacer la lectura de un texto bíblico o de un versículo sin tener en cuenta el contexto, ¿sí? Habrán escuchado, o me habrán escuchado a mí a veces decir, una frase fuera de contexto se vuelve pretexto. Para nosotros, los católicos, es muy importante tener en cuenta la frase o el versículo que estamos leyendo y saber en dónde está escrito, en qué libro.
y saber quién lo dijo, si fue un profeta, si fue un rey o si fue Jesús. Y no solamente eso, sino que también hay que tener en cuenta que eso que se dice, eso que está escrito en ese pasaje o en ese versículo, lo puede haber dicho usando una comparación, una metáfora, una simbología, puede ser un discurso, o puede ser que eso que está escrito, que nosotros estamos leyendo, ese versículo, sea el relato de una acción, de algo que hizo Jesús, o que se relata de un personaje del Antiguo Testamento, de algo que hizo un personaje, o de lo que Dios le comunicó a un personaje, por ejemplo a Moisés, o lo que Dios le dijo a un profeta. Y entonces hay que tener en cuenta el contexto de ese versículo que estamos leyendo. Por eso es importante siempre esa pregunta que nos han enseñado cuando leemos la Biblia, ver qué dice el texto. Y para ver qué dice el texto hay que leerlo una vez, dos veces, tres veces, varias veces para comprender. Además, tener en cuenta los versículos anteriores a eso que nosotros estamos leyendo y los versículos posteriores para tener una comprensión más grande, es decir, tener en cuenta el contexto literario, es decir, si es un discurso, si es un relato o es una narración, si se está contando de una acción que se ha hecho, y además tener en cuenta si es el Antiguo o el Nuevo Testamento. Si tomamos el Evangelio, sabemos que es el Nuevo Testamento y es después del nacimiento de Jesús, pero si es el Antiguo Testamento y tomamos, por ejemplo, el libro del Génesis, sabemos que estamos muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, y la cultura, la historia y Dios cómo se ha ido manifestando es distinto a cómo Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Por eso, entonces, el primer criterio, y les recuerdo leyendo aquí que nos enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano II, acá en el número 112 del Catecismo de la Iglesia Católica, es prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Es decir, que si nosotros leemos algo en la Biblia, no puede ser que eso que nosotros leemos en la Biblia y bien interpretado sea contrario a otra cosa que nosotros encontramos también escrito en la Biblia, en la palabra de Dios escrita. Prestar gran atención al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura es el primer criterio para una buena interpretación católica de la palabra de Dios, de la Biblia. El segundo criterio que nos enseña la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 112, es el siguiente: leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos prestar gran atención a cómo, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, esta palabra, este Evangelio o este libro, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, una carta de San Pablo, ha sido interpretado, ha sido entendido por los santos, ¿sí? Los santos padres, los santos de la Iglesia, cómo se ha celebrado en la liturgia y cómo se ha enseñado a través de la predicación. Cuando nosotros leemos un pasaje bíblico o una parte de la Biblia en el Antiguo o el Nuevo Testamento, siempre tenemos que tener esto en consideración, que decíamos, primero, el contenido, la unidad de toda la Sagrada Escritura. No podemos leer algo en la Biblia que contradiga otra parte de la Biblia, sino nosotros no lo estamos comprendiendo o entendiendo bien. Pero además, si esta Biblia, que es la palabra de Dios escrita, es una palabra de Dios escrita para una comunidad de fe. Primero, el pueblo de Israel, con quien Dios hizo la primera alianza, y ahora, en la actualidad, con la Iglesia en Cristo, que se ha sellado la nueva y eterna alianza, la alianza definitiva. Y entonces, cuando leemos un pasaje de la Biblia, un versículo, una palabra, si le hemos pedido a la inspiración al Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que ir de acuerdo con la tradición de la Iglesia. Si pensamos entonces acerca de María, de San José, de los ángeles, de Jesús, en el Nuevo Testamento estoy haciendo referencia, eso siempre va a ir en coincidencia, sí, de acuerdo con lo que los santos han enseñado, con lo que se celebra en la liturgia, lo que celebramos en nuestra fe. Nunca puede ir en un sentido contrario, nunca puede contradecir eso que nosotros entendemos de la palabra de Dios. Por eso es tan importante este segundo criterio que se une al anterior.
El primero era el contenido y la unidad de la Sagrada Escritura, prestar gran atención a eso. Lo segundo es la tradición viva de la Iglesia, que es cómo la palabra de Dios está viva, no solamente escrita en la Biblia, la Sagrada Escritura, sino también cómo Dios sigue hablando a la Iglesia, a la comunidad de fe, a través de los santos y a través de la liturgia y a través de todos los que formamos el pueblo de Dios, todos los bautizados, todos los fieles. Este es entonces el segundo criterio importante cuando vamos a hacer una interpretación. Es lógico que, así como se los estoy explicando, no es que cuando uno lee el pasaje o una lectura de la Biblia va a decir, bueno, ahora aplico este criterio, ahora aplico este segundo, ahora voy a aplicar el tercer criterio, sino que uno de a poco lo va entendiendo, lo va comprendiendo y lo va haciendo carne. Es decir, esto que yo entendí va de acuerdo con lo que me ha enseñado la Iglesia, con lo que dicen los santos de la Iglesia. Si va de acuerdo con lo que enseña la Iglesia, con lo que vive la Iglesia, con lo que predica, con lo que han vivido y han predicado los santos, entonces me quedo tranquilo porque es una interpretación correcta, es una interpretación católica. El tercer criterio que nos enseña la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica lo encontramos en el número 114. Dice, estar atentos a la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente, como ya habíamos mencionado en los dos criterios anteriores, el primero, el estar atentos al contenido y a la unidad de la Escritura, y el estar atentos a la tradición viva, significa que una fe, que un contenido de la fe, un artículo de la fe, va de la mano de otro artículo de la fe, no va por separado. No se puede decir yo creo en Jesucristo, pero no creo que nació de María Virgen, o no puedo decir yo creo que María es virgen, pero no creo en la divinidad de Jesucristo. Creer en que María es virgen también es creer que Jesús es hijo de Dios, que Jesús murió y que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se hizo carne, se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo, tomó su naturaleza humana que se formó en el seno de María, y entonces, como es una persona humana, ha asumido la naturaleza humana, pudo morir en la cruz y así también resucitó. Porque no solamente es el Hijo de María, sino que es el Hijo de Dios. Bueno, así la analogía de fe, un artículo de fe o algo que yo creo en la fe, no puede ir en contradicción con lo que encontramos en la Biblia, con lo que se enseña en la Iglesia, con lo que han enseñado los santos, y entonces una buena interpretación o una buena comprensión de un texto bíblico, de un pasaje, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, tiene que ir de acuerdo con estos tres criterios. Entonces, así rápidamente hemos repasado lo que son estos tres criterios. Después ustedes con atención lo van a poder leer y comprender leyendo los textos bíblicos que les vamos a poner como ejemplo.
Después de que hemos estudiado o hemos recordado, para los que ya sabían, lo hemos aprendido, estos tres criterios de interpretación, ahora es importante concentrarnos en el Antiguo Testamento para después poder hablar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, encontramos algunas claves, tips o llaves que nos ayudan a interpretar o a entender el sentido de ese pasaje bíblico, de ese libro inspirado que nosotros estamos leyendo o que queremos leer. Por ejemplo, en el Génesis es importante el tema de la elección. La elección no solamente de un personaje en particular, sino que ese personaje, por ejemplo, pensamos en el patriarca Abraham, esa elección que hace Dios de este hombre, de toda su familia y su descendencia, porque desde allí comienza una historia con un pueblo. Todavía no era un pueblo, claro, era una familia, un clan. Primero, la elección es de un personaje en particular, una persona, Abraham, pero esa persona, ese personaje, ese patriarca va a tener una familia y esa familia va a ir creciendo hasta constituirse, hasta formarse un pueblo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en el Antiguo Testamento como clave interpretativa es el tema de la elección. Pero no solamente el tema de la elección de una persona en particular, sino también el tema de la elección de un pueblo. Ya pensando en el Éxodo y con la aparición de Moisés, no solamente es importante el tema de la elección, cómo Dios elige a una persona o elige un pueblo para estar con ese pueblo, sino que Dios se va a comprometer. Ya lo he hecho con Abraham. Abraham le promete una descendencia, pero se va concretizando esa promesa que Dios había hecho primero con Abraham en la historia de Moisés y del pueblo, que tiene que ser liberado de la esclavitud de Egipto, y que cuando salen de la esclavitud y van al desierto, Dios hace una alianza con Moisés. Esta alianza que se sella, que se hace un pacto, un convenio, un contrato entre el pueblo y Dios y el pueblo, y esta alianza que se sella con la sangre de los animales, y esta alianza va unida a los mandamientos, a una ley que tiene que cumplir este pueblo para pertenecer y manifestar esta pertenencia a Dios que lo ha elegido. Pero ya con Moisés, y ya lo había hecho Dios también al elegir a Abraham, Dios les había prometido que iban a vivir libres, pero que iban a vivir en un lugar en concreto. Entonces el tema de la promesa de una tierra. Después de la salida de Egipto, de la esclavitud por Moisés, llega el tiempo en que ellos se establecen en la tierra prometida, que antes se llamaba Canaán. Comienzan a surgir los jueces y después, en el tiempo en que vive Samuel, el profeta, viene el tiempo en que Dios hace surgir un rey, el primer rey Saúl y después David. Esa otra clave interpretativa, además de la elección, de la alianza y de la promesa, es la monarquía, porque en este tiempo la monarquía y sobre todo los profetas que van a ir acompañando, corrigiendo, criticando o ayudando a los reyes, va a surgir también en ese contexto otro tema importante, que es el Mesías o el mesianismo. Un Mesías que viene prometido como descendiente del rey David. Entonces, las claves interpretativas son la elección, la promesa, la ley, el rey, Mesías. Después también el tiempo del exilio. El exilio es un hecho importantísimo en la historia de Israel. No solamente la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, sino el tiempo en que fue exiliado, fue deportado, en que tuvieron que ir como esclavos a Babilonia. Y el exilio también marca un antes y un después, una apertura en el corazón, en la fe y en la mente de ese pueblo, y una experiencia de sufrimiento que les ayudó a darse cuenta de lo que realmente tenía valor. Entonces, elección, promesa, ley, la monarquía, el Mesías davídico, el exilio. Y después de la vuelta del exilio aparece el tema de la sabiduría, la influencia que tienen los pueblos extranjeros. Ya no son los babilonios, ya no son los persas, no son los asirios, sino el mundo griego que comienza a tener influencia sobre el pueblo de Israel.
es importante la temática de la alianza como hilo conductor entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos el Jueves Santo, la Semana Santa, y estamos celebrando la institución de la Eucaristía, nosotros tenemos como contexto también la alianza del Antiguo Testamento. Aunque en el Nuevo Testamento, ese día no se lee el relato de la institución de la Eucaristía, sino que se lee el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, las otras lecturas que acompañan tienen esa temática de la alianza del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fue el momento en el que este pueblo, que era descendiente de Israel, que era la familia de ese patriarca Jacob, a su vez el patriarca que había recibido por primera vez la promesa de Abraham, ese pueblo se convirtió en pueblo de Dios, y Dios, Yahvé, se convirtió en el Dios de ese pueblo y le aseguró que siempre iba a estar con él. Y la historia de la salvación va contando y va narrando en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo Dios siempre se mantuvo fiel, pero el pueblo muchas veces se olvidaba de esa alianza que había hecho con su Dios, con Yahvé, y cuando se olvidaba de la alianza que había hecho con Dios, no cumplía los mandamientos, que era el signo visible por el cual manifestaban que ellos pertenecían a Dios y que eran el pueblo de Israel, el pueblo de Yahvé. En cambio, Dios siempre se mantuvo fiel, y por eso siempre, además de mandar a personas en particular como Moisés, los jueces, también los profetas, y también en el tiempo de la monarquía, Dios envió a los reyes, sobre todo a David, que fue quien mantuvo la fidelidad del pueblo mientras él estuvo gobernando, reinando a Israel. Y por eso siempre él se convirtió en el ejemplo y modelo ideal de aquel que tiene que guiar y conducir al pueblo, no solamente para liberarlo de los poder extranjero, de los enemigos, de los paganos que vivían en el tiempo en que surgió la monarquía en Israel, sino también porque fue el que garantizó que se empezara a construir un lugar de oración, un único lugar de oración, el templo, y fue el que se mantuvo fiel a Dios y logró que el pueblo viviera en unidad, en paz porque ya no tenían guerras con los pueblos extranjeros, y en paz porque adoraban a un único Dios. Por eso es tan importante el tema de la alianza en el Antiguo Testamento y la alianza en el Nuevo Testamento, que se sella con la sangre de Cristo, que es el que viene a romper la división entre los hombres, el que viene a acercarnos definitivamente a los hombres, a todas las personas humanas con Dios, es el que nos revela Jesucristo, el Hijo de Dios, que todos somos hijos de Dios y que somos hermanos en la fe, y que estamos llamados a vivir en esa caridad, en ese amor que existe entre las personas divinas y que Jesucristo quiere que se manifieste en nuestra vida.